una aproximación de estos, pero hoy lo vamos a referir precisamente a la aleación hierro-carbono, que no es otra cosa que el acero. Aleaciones, entonces. Las aleaciones normalmente nunca se trabaja con metales puros. Dije normalmente, después vamos a ver que en algunos casos sí. Pero cuando necesitamos propiedades tecnológicas importantes en lo que respecta a resistencia, siempre vamos a tener que el metal puro aliarlo con otro metal para lograr esas nuevas propiedades. En la aleación, normalmente cuando logro la unión, por ejemplo, de dos o más metales, siempre va a bajar el punto de fusión del metal que tenga mayor punto de fusión. Se va a modificar, vamos a ver cómo, las estructuras del metal original aliado con otros elementos y la temperatura crítica va a ver que cambia la estructura en lo que respecta a la parte de lo que habíamos analizado de lo que era el cristal y el grano. El enlace metálico puede ser un metal puro. El metal puro se utiliza tecnológicamente en casos muy especiales, por ejemplo, como son los conductores eléctricos, que necesitan tener un metal, por ejemplo, el cobre o el aluminio, por la propiedad que tienen estos elementos de la resistencia eléctrica que generan. Evidentemente el cobre tiene menor resistencia eléctrica que el aluminio y en consecuencia aliarlos no tendría ningún tipo de sentido. Las soluciones sólidas y los compuestos intermetálicos. En las soluciones sólidas aparece el tema, siempre tengan en cuenta que cuando logro el punto de fusión de cualquier metal, voy a obtener átomos de ese metal. Está en estado líquido y va a estar en forma de átomos. En las soluciones sólidas, ya cuando tengo a temperatura ambiente, se van a poder producir en las aleaciones por sustitución o por inserción, que ahora vamos a ver qué es esto. La sustitución tiene que tener en cuenta, para poder sustituir de esa figura geométrica donde tiene normalmente siempre en los vértices el átomo metálico, y además puede tener en las caras centradas en el centro, después lo vamos a ver en función de qué. La sustitución involucra que cuando el metal que se va a aliar con el original lo va a desplazar de uno de sus vértices y ubicarse y en consecuencia el estado sólido va a formar un sistema de grano cristalizado. Para lograr esa sustitución hay que tener en cuenta que el volumen atómico, es decir, el tamaño, tiene que ser lo más parecido posible. El carácter electroquímico en estos casos debe ser parecido en lo que respecta a sus últimos electrones en la última capa, que indefectiblemente se transforma esto en la valencia química. Y por inserción, dentro de esa estructura cristalográfica, fíjense que ya no estoy sustituyendo, lo vamos a analizar esto, aparecen como elementos de inserción de ese cubo o de esa figura geométrica, elementos como el carbono y elementos gaseosos como es el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Cada uno le va a dar una propiedad distinta a la aleación. Vamos a dirigirnos hoy en día específicamente a la aleación hierro-carbono. Y finalmente el compuesto intermetálico, que ocurre cuando algún elemento no tiene lugar dentro de esa estructura geométrica, no lo deja entrar prácticamente y anda a la deriva, siempre cuando empieza el problema de cristalización, y en consecuencia atrapa lo que puede. Y esto, fíjense en que es lo que ustedes conocen como la cementita, o que es el carburo de hierro, que fíjense en que no tiene una relación definida en lo que respecta a la valencia, porque no respeta lo que es la valencia química. El carbono atrapa 3 hidrógenos y al estado sólido se convierte en carburo férrico, que no es otra cosa que la cementita. Esto, fíjense en que cuando la solución se satura,
no tiene más lugar dentro de la estructura geométrica y generalmente está en la periferia de los cristales. Son elementos muy duros y frágiles y, como dije recién, no cumple con las leyes de valencia. Estos son los caracteres definitivos que después veremos también cuando veamos no ferrosos, porque ocurre exactamente lo mismo, excepto que en los no ferrosos no aparecen mucho los compuestos intermetálicos, sí por sustitución y por inserción. Hay algunos elementos que son solubles completamente en otros. Esto ocurre cuando el tamaño o el volumen atómico de los elementos, el carácter electroquímico y la valencia química, en definitiva, son parecidos. Hay una solubilidad total, como vamos a ver, en estado líquido y en estado sólido. Obviamente que en estado líquido siempre va a haber una solubilidad porque están los átomos alegremente repartidos dentro del líquido, por lo tanto, el problema viene cuando comienza la cristalización. Acá vemos un ejemplo de lo que es una solución sólida. Fíjense en que los átomos, en estos casos los átomos negros, se ubican desplazando a los átomos blancos, que son metales en definitiva. Esto se llama solución de sustitución y siempre ocurre dentro de los cristales. Los cristales agrupados van a formar una estructura cristalográfica que vamos a llamar granos después. En cambio, en la parte de sustitución, fíjense en que no desplaza ninguno de los átomos blancos, vamos a llamarlos así, porque puede ser cualquier metal, y directamente se introduce dentro de la estructura hasta una cierta cantidad. Este es el caso típico de lo que vamos a ver hoy del carbono. El carbono es un sistema que se ubica dentro de los cristales en forma intersticial, es decir, no sustituye ningún átomo de hierro, simplemente se mete dentro del sistema y tiene una cierta capacidad. Los que no pueden meterse después van a quedar afuera de los cristales, alrededor de los granos, y van a formar el carburo férrico. Acá tenemos un caso de una solución sólida, sustitucional. Fíjense en que estamos hablando del cobre y el níquel, y acá tenemos una intersticial, el hierro y el carbono. Esto forma una aleación hierro-carbono, esto forma una reacción cobre-níquel. En este caso, los átomos de níquel desplazaron de la figura geométrica a los átomos de cobre, hasta una cierta cantidad, lo vamos a ver después en las no ferrosos. La curva sería de la siguiente forma. Fíjense, TA es la temperatura de fusión del elemento A, que evidentemente es mayor que la temperatura del elemento B, cuyo punto de fusión es T3. TA, punto de fusión del metal A. T3 es punto de fusión, que acá sería TB, pero no aparece, pero sería TB, punto de fusión del metal B. Y esto se da por diagrama, se da un diagrama que, en definitiva, ocurre de la siguiente forma. ¿Por qué aparece esta parte? Acá arriba tengo líquido, átomos que están alegremente circulando, tengo una solubilidad total de los átomos, puedo tener 100 y 100 sin ningún problema, pero en esta parte de acá abajo es la parte de solidificación. Y entonces en esta parte me va a definir cuánta cantidad, por ejemplo, de átomos me admite del metal B en el metal A. Aparece una zona intermedia, en este caso, que es la zona que vamos a llamar pastosa. En esta zona lo que está ocurriendo que tengo líquido y sólido. Los sólidos son los cristales, siempre tengan en cuenta de los cristales. En consecuencia se están formando los sólidos, los cristales, mientras que todavía hay átomos libres. Este punto es lo que se determina el estado pastoso, que en algunos elementos se ve muy poco. Por ejemplo, habrán visto cuando se solda con estaño, que directamente no tiene punto pastoso, directamente pasa del líquido al sólido. Se calienta rápidamente, en este caso se produce el líquido, se enfría rápidamente, se produce el sólido. Lo mismo ocurre con el plomo, donde esta diferencia es muy pequeña. No así en el hierro, como vamos a ver, que esta
esta superficie, esta diferencia que tengo acá, produce mucho estado pastoso. Eso es lo que permite lograr que el hierro se pueda forjar, y por eso el hombre prehistórico lo puede utilizar y darle forma. Acá vemos algunas características importantes. Fíjense en que yo, a medida que voy disminuyendo el 100% de A, voy aumentando el 0% de B. Fíjense en que en esta parte tengo 60% del metal A y tengo, por lo tanto, 40% del metal B. En este caso yo establezco que tengo estas temperaturas determinadas de fusión. Si me voy más para acá, tengo otra temperatura y así sucesivamente. Esto es un diagrama, en definitiva, en este caso, de elementos con solubilidad total en estado líquido y en estado sólido. La idea es de que tengan en cuenta que aparece esta etapa, que es un estado intermedio, no es un estado de la materia, simplemente se llama pastoso porque aparecen cristales, que son la primera solidificación del metal. Esos cristales pueden tener también, por supuesto, tienen por sustitución, se han formado en función del metal A y metal B, y todavía átomos libres que cuando llegan a una determinada temperatura ya en esta parte solidifican completamente. Acá tenemos, ese es un esquema simple, acá tenemos un esquema más complejo. Fíjense en que ya se va, digamos, llevando al sistema de hierro-carbono, donde tenemos un metal A y un metal B, y acá tenemos las distintas composiciones. Obviamente, si tengo el metal A con 60%, tengo el metal B con, el metal A lo tengo con 60%, en este caso el metal B va a completar 60%. Quiere decir que siempre voy a tener el 100%. Fíjense que mucho nos interesa esto, pero acá tengo una línea muy determinada de lo que es el pasaje, en este caso, fíjense, del líquido al sólido. En este punto que aparece acá, paso directamente del líquido al sólido, y es la proporción determinada. Por ejemplo, serían 70 del metal A y 30 del metal B. En este punto yo puedo decir, llegando a esas proporciones, que directamente no tengo estado pastoso. Si bajo o subo, voy a tener, fíjense, acá aparece el líquido, más la que ustedes conocen por el diagrama hierro-carbono, que mucho no me interesa, alfa, beta y gamma. Alfa, en este caso, son los cristales que se fueron formando, cristalizando, más el líquido, es decir, los átomos metálicos de los dos elementos que están dando vuelta. Siempre son dos fases, lo mismo ocurre acá con dos fases. Este punto técnico es bastante interesante en algunos metales porque me permite definir algunas propiedades importantes. Siempre tengan en cuenta, lo vamos a ver de ahora en adelante, que el eutéctico es el punto más bajo de fusión cuando se combinan dos elementos. Pueden ser metales o no metales. Acá tenemos una solubilidad total en estado líquido, porque son todos átomos que están girando en estado líquido, pero en el caso del níquel y el cobre hay una solubilidad total cuando pasa a estado sólido. Es decir, puedo hacerlo en cualquier proporción del níquel y el cobre, es un caso muy específico. Puedo poner 30 de níquel, 70 de cobre, o 70 de níquel, 30 de cobre, donde la solubilidad se va a total. Lo que estoy logrando acá es que los átomos de níquel desplacen de la figura geométrica al cobre y logren que ninguno quede afuera. Pero cuando vamos, por ejemplo, acá al cobre-zinc, ocurre que tenemos en la solución sólida una solubilidad parcial. No todos los átomos de zinc se pueden incorporar dentro de la estructura geométrica. Los que no se pueden incorporar, sustituir dentro de esa parte cristalográfica, van a quedar afuera, como zinc o como cobre, pero no van a hacer esa estructura. Eso es solubilidad total en estado líquido y en algunos casos en estado sólido según los elementos, pero en otros ocurre que si bien hay una solubilidad total en estado sólido, una solubilidad parcial, precisamente porque no los dejan entrar dentro de la estructura, en este caso al zinc. Profe. Sí. Perdón, una consulta. Yo esto me acuerdo que lo había visto en Ciencia de los Materiales, igual un poco sí. me cuesta.
Pero cuando hablamos de solubilidad en estado sólido, me cuesta imaginármelo en la realidad. En la realidad, por eso insisto mucho en esto, porque yo sé que lo vieron, pero lo ven como alfa, beta y gamma y no se sabe lo que es alfa, beta y gamma. Claro. Vos tenés que hacerte la idea de que, digamos, el estado sólido, los metales siempre se van a convertir en una figura geométrica, que puede ser un cubo, el cubo es el más elemental para el hierro-carbono, donde se alinean los átomos en los vértices y en las caras centradas. En otros son rómbicos, bueno, etc. En consecuencia, los metales siempre forman el cristal. El cristal es la unidad básica donde después los otros cristales se van a adherir a ese cristal formando lo que se llama el grano. Entonces, ese cristal que se formó aliado ya tiene por sustitución el metal aliado. Y una vez que solidifique a temperatura ambiente y a presión atmosférica de un kilo por centímetro cuadrado, vas a lograr la parte sólida del sistema. Mientras que vos lo tengas en el estado pastoso o lo tengas en estado líquido, siempre va a haber solubilidad. En estado líquido, por supuesto que siempre va a haber solubilidad total. Y como vamos a ver en la obtención del acero y del arrabio, lo que vamos a buscar, obviamente, para lograr nuestro cometido es llevarlo al estado líquido. El estado líquido es el ideal para después poder, digamos, otra vez ordenar al sistema. No sé si te entendió. Claro, siempre pasa por el estado líquido primero y después cuando solidifica. No necesariamente porque otros elementos, por ejemplo el aluminio, vamos a ver que no pasa por el estado líquido, ¿sí? Pero bueno, en lo que respecta a este sistema, lo ideal siempre, hasta para una mezcla de cualquier producto, ya sea metal o no metal, siempre conviene que esté en estado líquido. La cosa se complica cuando está en estado sólido para mezclar, después lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, es bastante complejo el tema. Pero bueno, llevando al estado líquido, ¿por qué ocurre esto? Porque en el estado líquido yo puedo tranquilamente hacer cualquier remediación química porque están disponibles para formarlo. Evidentemente los metales siempre cuando pasan al estado sólido se van a transformar en figuras geométricas. Y vamos a ver nuevamente esto para que quede claro. En esta parte de acá yo no tengo el alfa, en definitiva, son cristales ya formados y el líquido formado. Acá lo que está ocurriendo permanentemente es que el líquido tiene un movimiento, una energía cinética, mientras que los cristales ya tienen únicamente energía potencial. Perdieron energía cinética y se agruparon. ¿Qué pasa? El líquido sigue moviéndose. Se formó el cristal, viene el líquido que está alegremente circundando por todo el sistema, le pega al cristal, lo vuelve a romper, bueno, otra vez se vuelve a unir y así permanentemente. A medida que baja la temperatura, cada vez son mayor la cantidad de figuras, los cubitos, digamos, vamos a llamarlos cubitos, y el líquido cada vez es menor. Lo sigue rompiendo porque es un juego, pero al final cuando llega una temperatura de solidificación, toda la parte líquida se tuvo que agrupar en los cubitos, vamos a llamarlos así, en los cristales, y ya queda cristalizado el sistema. Esa es la idea. Por eso no voy a meter con alfa, beta y gamma, porque eso lo vamos a ver, los que vieron. Acá aparece el tema fundamental. Fíjense que esta es la primera que vimos, solución líquida, solución sólida, estado pastoso. La curva de enfriamiento aparece de esta forma. Tendría que ser una recta a 45 grados en función del tiempo. Baja la temperatura, baja el tiempo. Pero ¿por qué aparece esta parte? Esta parte aparece, fíjense, de esta forma, después sigue a 45, porque precisamente en esta parte pastosa, como le dije recién, el líquido, los átomos en este caso de metal, y el sólido, que en este caso son los cubitos o los cristales, el líquido va rompiendo los cristales, se van rearmando, vuelve líquido, se arma de nuevo, entonces se produce lo que se llama este tiempo de transición, donde pese a que baja la temperatura está acá, pese a que baja la temperatura, no baja directamente recta. ¿Cómo puedo hacer para que esto pase directamente y sea una recta? Lo enfrío.
Si lo enfrío, lo que logro es fundamentalmente en menor tiempo vendría con la recta por este lado. Pero acá tengo que meter un enfriamiento, cosa que es costosa, no conviene que, bueno, se vayan acomodando a medida que siempre baja la temperatura. Fíjense que la temperatura acá es un problema muy elemental, la temperatura baja porque llega a la temperatura ambiente, obviamente. Acá estamos en 1500 grados aproximadamente, acá estamos pongámoslo, 0 grados, acá no necesito nada, necesito el aire que me lo enfríe nada más. Es decir, obviamente que necesito una energía importante calórica para llegar a la fundición. Si además tengo que ponerle una energía de enfriamiento acá, tengo que tener un sistema de enfriamiento que también bueno, en definitiva, lo único que logro es ahorrarme un poco de tiempo. Pero la parte fundamental acá, que yo cuando enfrío, que esos cristales, lo que logro es que los átomos libres, que son el líquido, rompan los cristales. Esos cristales que se van agrupando, se agrupan muy pocos entre ellos, mientras que si se solidifica lentamente, se agrupan un montón a través de un núcleo que se le llama. En consecuencia, lo que voy a obtener, como vamos a ver más adelante, los grano fino o grano grueso, pero eso después lo puedo hacer con un prevenido y un temple. Curva de enfriamiento de la aleación, hay un cambio en la pendiente. Que está pasando algo allí. Se están creando, separando enlaces. Si dibujamos las curvas de 3 combinaciones de diferentes porcentajes en peso de 2 metales, esto da como resultado una nueva curva donde podremos graficar cada cambio de pendiente, puntos verticales en la nueva gráfica de temperatura y la proporción de elementos aleatorios. Al unir los puntos, tendrá como resultado lo que se llama un diagrama de fases en los metales. Fácilmente se podrá observar a una temperatura y con una composición cómo se comporta esa aleación. Bueno, fíjense que acá aparece la zona pastosa, pero lo que me interesa que vean es esta parte de acá. Fíjense que acá le dijeron que se rompen los enlaces. Los enlaces se rompen porque precisamente acá se formó la parte, el cristal. Los enlaces acá dice directamente que se rompen. ¿Pero por qué se rompen? Porque viene un átomo por acá, le pega al cristal, lo rompe nuevamente y entonces se rompen los enlaces. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Recordemos que el diagrama sale de varias curvas de enfriamiento. En este caso, trazaremos una línea, una composición determinada de plomo y estaño. Punto 1. Empezó el metal a solidificar. Punto 2. Aparece el primer sólido de metal alfa. Punto 3. Aparece un nuevo sólido beta en los bordes de grano, porque uno de los metales es soluble en el otro. Como la aleación se está enfriando, los átomos que no son solubles se acomodan por fuera en los límites de grano. Fíjense lo que dice acá. Cuando no admiten más, se colocan en los límites de este grano que son todos los cubitos, los cristales. Si no puede entrar, se va a colocar en los límites de grano. Entonces, lo que yo no logré una solución perfecta. Y al bajar la temperatura nuevamente, aparecen fases de los dos metales que son insolubles entre sí. Si revisamos la composición, a la que el material pasa de sólido a líquido sin pasar por fases intermedias. Ese sería lo ideal, digamos. Si yo tengo plomo con zinc, lo ideal sería, en consecuencia, que en esta parte directamente paso de sólido a líquido. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bueno. Profe, fíjate que hay una opción para mutear a todos, de última. Sí, mejor si mutea a todos, profe. Damián, ¿estás presente, Damián? Es que están muteados todos. Hola. Bueno, por favor, mutéense ustedes porque yo tengo acá 4 pantallas, viste, buscar, a ver si, digamos,
Si no, tengo que salir para buscarlos. Bueno, Ahí creo que avisaron, profe, igual, al que tenía abierto. Creo que ya le avisaron al que tenía abierto. Bueno, sigamos entonces. Podríamos decir que allí los enlaces se acomodan. Ven, acá directamente se acomodan. Temperatura constante de líquido a sólido. En este caso directamente no tengo la interfase pastosa y en consecuencia todos, y esto es para una determinada porcentaje, en este caso de plomo y zinc, muy determinada, muy característica, lo mismo ocurre con los otros elementos. Bueno, acá vemos exactamente lo mismo, que ya lo hemos visto. Fíjense, siempre tengan en consideración que en este caso estamos hablando, todavía no empezamos a hablar de hierro-carbono, simplemente estamos hablando de dos metales A y B. ¿De acuerdo? Define el punto eucléctico, que es la consideración, donde no hay estado pastoso. En esta proporción, las dos fases solidifican a la misma temperatura, y este punto se llama eutecto, que viene del griego eutectos, que significa fundir bien. Esta composición es muy importante, porque permite al que procesa la aleación saber cuál es la temperatura más baja de fundición y por debajo. De cualquier forma, el que maneja estos dos metales siempre tiene que levantar la temperatura de los dos metales a la temperatura de la mayor punto de fusión. Por ejemplo, sería esta y un poco más, por supuesto. Obviamente que el metal, en este caso el metal B, que tiene menos punto de fusión, se va a licuar, se va a fundir primero, pero no importa. Si yo no llego a este punto de fusión, a esta temperatura de punto de fusión, evidentemente este metal A todavía va a estar en algunas partes en estado sólido. Este diagrama, esto se llama diagrama de fase y, digamos, los que producen las aleaciones tienen todos los diagramas correspondientes en función de las proporciones que están colocando para saber cuáles son los tiempos de la temperatura de fusión determinadas para lograr el cometido. Esto está todo tabulado. Bueno. Profe, perdón, me queda una duda ahí. Sí. Entonces, o sea, independientemente de la composición del metal que yo esté haciendo, voy a tener que calentar por siempre mucho por encima del eutéctico, porque se van a generar distintas combinaciones. No. Sí. Vamos de nuevo para que tengan en claro, porque si no... En esta proporción, las dos fases son... Esta es la temperatura. Y este punto se llama eutecto. Si yo... Bueno, ahora me pasé. Eutectos, que significa fundir bien. Esta composición es muy importante. Si yo caliento hasta esta temperatura, estoy arriba del eutéctico. Pero bueno, supongamos que caliente hasta esta temperatura. Estoy por acá arriba del eutéctico. Pero toda esta parte ahí, no llegué a fundir completamente el metal, en este caso el plomo, que tiene mayor temperatura. ¿De acuerdo? Por más que tenga la composición, por más que tenga esa composición. Exacto. Yo tengo que levantar esta temperatura para que esté todo líquido, líquido. Porque si no, si levanto a esta temperatura, voy a tener todavía esos cristales de este metal. El plomo y el estaño, ¿para qué se utiliza? Igual lo vamos a ver después. Es para la soldadura blanda en lo que respecta a los caños de bronce y a los caños de plomo. En el caso de los caños de bronce, lo que se llama hidrobron normalmente es 50 y 50. 50 de plomo, 50 de zinc. Y en el caso de los caños de plomo, es 33 de plomo y un poco... 33 de plomo y 66 estaños. Fíjense que tiene menor temperatura. Eso es función, fíjense que estamos hablando de temperaturas realmente bajas, de soldaduras que se hacen con gas metano, en definitiva, o en este caso con gas licuado pero bueno, son temperaturas relativamente bajas. Por ahora es simplemente el concepto. Cuando veamos estos metales no ferrosos, lo vamos a analizar más profundamente. Pero la idea siempre es que, obviamente, cuando llego a esta proporción, fíjate que si yo llego a esta proporción, en esta parte de acá, la temperatura va a estar acá,
y voy a tener toda esta parte de acá pastosa. ¿De acuerdo? Pero siempre voy a tener que elevar la temperatura para fundir los dos y sobrepasar, por supuesto, la temperatura del que tenga mayor punto de fusión. Perfecto. Estructuras cristalinas. Es lo que recién vimos. Vamos a repetir. La estructura de metal es la nucleación. La nucleación, fíjense en que acá se están nucleando los cubitos, los cristales de ese metal. Se produce la cristalización. Acá tenemos distintos metales que a partir de un núcleo que se llama cristal, que es el cubo geométrico del metal, se van adhiriendo otros cubos formando lo que se llama la formación del grano. Acá fíjense que aparecen un montón de cubitos que se van formando los granos. Y obviamente entre un conjunto, una colonia de cristales que forma el grano, frente a otra colonia de cristales que forma el otro grano, aparece lo que se llama el contorno de granos. Sumando todas las colonias, vamos a llamarlos así, no se llama así, pero para que tengan idea, todas las colonias de granos, se forma lo que es la estructura granular de los metales. Fíjense que acá aparece lo que es la nucleación y crecimiento. Primero tengo metal líquido, después voy formando núcleos, van creciendo esos núcleos. A partir de uno que fue el núcleo original se van colocando otros cristales. Acá aparecen 3 granos que van a ser futuros granos a medida que terminen. Interaccionan los núcleos de los granos. Se va convirtiendo en metal sólido. Aparece 1, 2, 3, 4, 5 colonias o 6 colonias de granos, contorno de los granos, y en definitiva esto es lo que me da el metal sólido una vez que llegó. Normalmente todos lo que vamos a ver ahora en lo que respecta a figuras corresponden a presión atmosférica y a temperatura atmosférica. La presión también es importante. Acá no se maneja presión, pero bueno, tengan en cuenta de que si yo tengo el metal sólido, tengo que tener una determinada temperatura que es la normal, ¿no es cierto? 30, 40, 50 grados. Siempre estamos hablando de arriba de 200, 300 grados para todos los metales, algunos mucho más, otros muchos menos, depende a su condición. Esto determina la microestructura, como la que vamos a ver después en cada elemento. Esto que aparece acá son los límites de los granos y estos son la colonia de cubitos o la agrupación de cristales que se fue, al solidificarse, se va compactando. Obviamente que en el borde de los granos se produce algún tipo de se llama dislocación o deformación del cubito, pero bueno, eso después lo veremos. En definitiva, acá lo que estamos viendo, esto es, bueno, volvamos de nuevo, la idea de esos cubitos que se llaman cristales es siempre en los vértices, ya sea cualquier tipo de figura geométrica, siempre en los vértices va a haber el átomo del metal y puede haber uno en el medio, puede haber en cara centrada, distintos tipos una vez solidificado el tema. Líquido es el átomo libre, ¿de acuerdo? Acá lo que vemos entonces, la definitiva, cristales, enfriamiento y se producen los granos. Esta es la estructura que aparece después acá en 3 dimensiones, donde aparecen los bordes de los granos. Podemos dar el volumen de los granos. Les dije que un grano, si lo dejo enfriar lentamente, va a tener mucho, el cristal original va a acoplar muchos cristales formando lo que es la estructura o el grano muy grande. Si lo enfrío rápidamente no le doy tiempo y logro un grano fino. Eso es función de después lo que yo quiera tecnológicamente adaptar para el metal. Volvemos a lo mismo, acá tenemos el cristal original, se fueron adosando los cristales, termina de formarse el grano cuando ya no tiene más cristales para generar,
y después se va formando la estructura. Este grano se puede medir después de la solidificación. Bueno, lo que recién dijimos acá, bueno, agregamos esto. Cuando tengo mayor tamaño de granos, tengo mayor conductividad eléctrica y por lo tanto también mayor transmisión de calor. Y a menor grano tengo mayor resistencia mecánica y mayor resistencia mecánica. Fíjense en que yo puedo optar para en determinados elementos determinar si el grano tiene que ser muy grande, enfriamiento lento, o si tiene que ser un grano chico. Acá, en este caso, voy a tener que rápidamente enfriar y voy a obtener lo que yo quiero en función de eso. Un mismo, digamos, metal solidificado, de acuerdo a su tamaño de grano, puede tener distintas características mecánicas. Y acá aparece lo que vimos en la clase pasada, el factor de empaquetamiento, que en definitiva es que, fíjense en que en la estructura anterior, acá aparece como totalmente cerrado, pero puede haber vacíos en su interior, microscópicos. Esto ni se ve al microscopio, ¿no es cierto? Pero puede haber vacíos en su interior y es donde aparecen las famosas BCC, FCC y HCC, que en definitiva son características que determinan la cantidad de espacio vacío. Las más buscadas son, por supuesto, las que tienen menor espacio vacío, que son precisamente las BCC en este caso. El espacio vacío, tómenlo así, es cuando en los límites de los granos no se acomodaron del todo. Pero bueno, eso es totalmente, estamos hablando de estamos hablando de superficies de tamaños muy pequeños, ¿no es cierto? Eso se llama factor de empaquetamiento y lo van a ver como estos famosos BCC, FCC y, bueno, distintos tipos, pero eso es lo que significa. Aleaciones ferrosas. Vamos a entrar directamente ahora sí en lo que son las aleaciones ferrosas. Contenido de carbono, ese carbono que se va, es intersticial, es decir, no es sustitucional, se va a meter dentro del cuerpo. En este caso, acá vamos a hablar de cubos directamente, porque es un cubo, cómo se forma en la estructura cuando es el hierro. Fíjense que aparece con proporciones determinadas. Puede ser de 0,03 a 1,76. En este caso se denominan aceros. Y esto lo vamos a ver en el diagrama que ya lo conocen perfectamente, que es el diagrama hierro-carbono. En algunos aceros de dedo puede llegar al 2,5, pero bueno, generalmente estamos hablando ya, cuando ustedes vieron el diagrama hierro-carbono, vieron hierro-carbono nada más. Pero si yo le coloco elementos de aleación, ese diagrama puede llegar y cambia, por supuesto. Y cada uno tiene su esquema. Si le agrego otros metales, como puede ser molibdeno, vanadio, níquel, cromo, etcétera, etcétera. Cuando la proporción es mayor a 1,76, las aleaciones de hierro se llaman fundiciones de hierro, pudiendo llegar hasta el 6,67. Si yo le agrego 7% directamente, el carbono no va a tener posibilidades ni de insertarse dentro de los cubos, ni además, al no tener lugar dentro de los cubos, salir y tomar un hierro para formar la cementita, que es carburo de hierro, no tiene lugar para nada. Entonces, la única posibilidad que tiene en este caso el carbono es quedarse como carbono dentro de la estructura. Lo que se llama grafito, carbono puro, que es bastante interesante este grafito en las fundiciones porque la hace muy mecanizable y además muy dura. Igual lo vamos a volver, no sé si se entendió, pero lo vamos a volver a ver. Este es el famoso diagrama de los aceros, donde fíjense que ustedes lo habrán visto como fase alfa, beta y gamma. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Tiene un ectoectoide. Fíjense que aparece en 4,3, un ectoectoide. También tiene un ectoectoide en 0,8. Estamos hablando de estado pastoso, estado pastoso, estado pastoso,
estado de esta línea, toda esta línea que está por acá, es el estado sólido. Por acá el estado líquido, y acá tenemos distintos estados pastosos. Acá vamos a suponer que llega hasta 2% de carbono, son los aceros, y se determina se llaman hipoeutectoides porque están abajo del eutectoide y hipoeutectoides porque están arriba, hasta el 2%. A partir del 2% al 6,67 son fundiciones, y en este caso prácticamente está compuesto por carburo de hierro, cementita. Bueno, acá aparece lo mismo, un poco mejor, quizás, austenita, austenita. Fíjense que la austenita realmente van a ver que no existe en estado sólido. Simplemente se la llamó por este lado, como tampoco existe la perlita. Bueno, vamos a analizar uno por uno muy rápidamente para que tengan idea, simplemente para que tengan idea. No es el objetivo porque lo tendría que haber visto, pero para que entiendan un poco la cosa. Acá aparece, fíjense en cómo se van formando los cubos. Esto es la temperatura, 1600 grados. Normalmente en algunos hornos vamos a llegar a los 1800 o 2000 grados, pero 1600 grados, que es de un alto horno, donde vamos a ir bajando, se van a empezar a formar los cristales. Acá en fase, acá aparecen las fases famosas de ustedes. Fíjense en que para llegar finalmente a lo que es la ferrita es simplemente un cubo en el medio, en el centro de ese cubo, estamos hablando de esta cantidad de átomos de hierro exclusivamente. Es un hierro, se llama ferrita y es hierro puro directamente. A medida que se va solidificando, aparecen distintas estructuras. Tengan en cuenta de que a 1200 grados va a aparecer los primeros cristales, pero también va a haber hierro líquido, como dijimos, estado pastoso estamos hablando. Esto se da más o menos hasta los 1000 grados, 1100, 1000 grados es el sistema de forja. Y después se va solidificando y va teniendo su forma final de ese cubo que hemos visto, y esto se llama curvas alotrópicas del hierro puro, que son alotrópicas porque dependen de la temperatura, pero la temperatura ambiente no tiene alotropía, es esta y punto y aparte. Pero a medida que varía la temperatura, van cambiando, fíjense, no solo su estructura en lo que respecta al cubo, sino que también acá aparecen las medidas de los cubos. Fíjense cómo va variando. A la final, obviamente que cuando se hace en estado sólido, tiene la menor dimensión ese cubo en lo que respecta a las mediciones que hicieron. Acá aparecen las formas que ustedes vieron alotrópicas, y acá aparece la red cristalina, que es el factor de empaquetamiento, que tanto dicen. Mucho no me interesa que lo vean, pero para que tengan una idea para entender. Entonces, el acero de 0,03 a 1,67%, y la fundición de 1,67 a 6,67, como habíamos hablado. Si tengo más de 6,67, directamente tengo, además de cementita, tengo carbono puro. Aceros eutectoides, aceros hipereutectoides y aceros hipereutectoides. Fíjense que el acero eutectoides, volvamos al diagrama, a ver si puedo volver. Este sería un acero eutectoides. Únicamente con esta proporción que está acá. Creo que en el anterior se va a ver mejor la proporción. Fíjense, este es un acero eutectoide. 0,8% de carbono, paso directamente del estado líquido al estado sólido, sin estado pastoso. Y después tengo los que están por abajo y los que están por arriba. Esa es la identificación de alguien que se tomó el trabajo de hacer toda esta elucubración. Lo que pasa acá, fíjense en que en este caso tengo esta estructura para llegar a lo que es la perlita. La perlita, como vamos a ver ahora, realmente es un nombre que se le da porque tiene un aspecto perlado. Simplemente por eso a alguien se le ocurrió poner ese nombre, pero vamos a ver lo que es la perlita posteriormente. Fíjense que acá estoy hablando que es solamente perlita.
En los hiperelectroictoides, que son los que están abajo del electroictoide, aparecen distintos sistemas. Y acá aparecen, fíjense en que granos más gruesos, por supuesto, y aparece también, por supuesto, la perlita, inevitablemente. Pero además aparece la ferrita. Fíjense, acá perlita y ferrita. Vamos a ver, identificar lo que es esto. Mientras que los hiperelectroictoides aparece la perlita con la ferrita también. Siempre de la misma forma. Ya me mandé con la cementita, pero van a ver que está la cementita acá, pero por ahora tienen distintas estructuras, en definitiva. Obviamente que cuando los hiperelectroictoides son los más duros y los hiperelectroictoides son los más blandos, porque tienen menos porcentaje de carbono, en definitiva. Esta es la estructura cristalina de lo que es la ferrita, el hierro puro. Por eso tengo que levantar la temperatura arriba de los 1600 grados, porque este es el punto de fusión. Bueno, aparece, el punto de ebullición mucho no interesa, y el número atómico, que es la cantidad, sumando todos los protones que tienen, en este caso, los 9 átomos de hierro. Acá aparece la ferrita. ¿Qué es la ferrita? Lo vamos a identificar perfectamente. Esta estructura que tiene acá, y el carbono se va a introducir dentro del sistema. Es por inserción, no por sustitución. Siguen estando los átomos de hierro distribuidos, y directamente el carbono se va a meter dentro de esta sub. Cuando el carbono no pueda meterse, después vamos a ver qué pasa. Hasta una cierta proporción. La ferrita como elemento tecnológico no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque es muy blando, es fácil de rayar con cualquier elemento, es muy dúctil, y por lo tanto lo que tengo que agregarle es carbono, en definitiva, que es lo que me hace elevar la dureza. Acá tenemos una microestructura, acá fíjense, estarían la suma de cristales que se han agrupado y formado los granos, y tenemos esta estructura de esta parte. Esta estructura se ve exclusivamente de esta forma, sencillamente porque se ataca la superficie de un metal con un ácido determinado, y en consecuencia aparecen al ultramicroscopio estas contornos de los granos, que conjuntamente a partir de los cristales se formaron los granos, y a partir de los granos la estructura granular. Bueno, acá vamos a volver a ver la ferrita. Tenemos que estamos en el hierro alfa, que es ya directamente en estado sólido. La ferrita no deja introducir, fíjense, únicamente esta cantidad, 0,02% de ese elemento que se metía dentro del sistema. En consecuencia, es por sustitución. No deja entrar más dentro de su cubo mágico muy poco cantidad de carbono, que es por sustitución. La solubilidad, acá aparece la solubilidad máxima, etcétera, etcétera. Es muy dúctil, es magnética, por supuesto, como ya sabemos. Acá tenemos una estructura, acá tenemos el carbón, como se introdujo dentro de esa estructura. Acá tenemos todo un cubo al lado del otro, por supuesto. Acá tenemos lo mismo exactamente. Muy poca dureza, muy poca resistencia a la rotura, etcétera, etcétera. Y ahora viene el tema, y acá vemos el empaquetamiento del hierro, sería en ese caso. ¿Qué pasa cuando agrego más carbono de lo que ahí me estaban diciendo? Bueno, lo que pasa es que no entra. En consecuencia queda afuera del cristal el carbono dando vuelta. Y se encuentra con un hierro, un átomo en el estado pastoso, todavía está en estado líquido, se encuentra con un hierro. El hierro ese dice,
se lo lleva al carbono a los 3 hierros formando la cementita, que es el famoso compuesto intermetálico. Eso ocurre cuando hay exceso de carbono. El carbono se llama grafito, por supuesto. Carbono puro, perdón, ya me adelanté un poco, volvamos. Ese es el concepto en definitiva, donde va a aparecer la ferrita por un lado, con muy poca absorción de carbono, y como tengo exceso de carbono, va a aparecer la fase cementita, que es un intermetálico. Eso me va a dar lugar a una estructura de esta forma, donde aparece la ferrita y donde aparece la cementita. Se dice que están en franjas. Ferrita es la blanca, la cementita es la negra. En este caso, un ataque del ácido provoca que ataque a la ferrita y la blanquee un poco, mientras que el carbono no es atacado por el ácido y en consecuencia al microscopio yo puedo sacar esta foto. Eso se llama perlita. La perlita no es otra cosa que el conjunto de cementita, carburo de hierro, y de ferrita. Y se llama perlita, como les dije, sencillamente porque tiene un sistema perlado. Siempre estamos hablando de superficies cristalinas. La cementita también, por supuesto, forma superficies cristalinas, y la ferrita, bueno, ya lo hemos visto también, superficies cristalinas. Y están en bandas. Esto se llama en bandas. Fíjense en que se ve el microscopio en bandas. Esta es la perlita, fíjese, formada casi con un 86% de ferrita y 13% de cementita. Ferrita y cementita. Mucha ferrita y la cementita, que es el intermetálico. Bueno, acá lo que aparece, aparece después del eutéctico. Después de ese famoso eutéctico de 0,8 en los aceros hipereutéctoides, aparece ya la perlita y se habla únicamente de perlita y ferrita. Por eso se habla de perlita y ferrita y no de cementita. Entonces, bueno, el enfriamiento es muy duro, acá es una reacción eutéctoide. En lo que recién vimos son placas muy finas, estratificadas. Esta es la fase ferrita, esta es la fase cementita, y el conjunto total se llama perlita. Acá aumenta bastante interesantemente lo que es la resistencia a la tensión, y aumenta también en gran proporción la dureza Brinell, que antes andaba en 80, está en 260. La dureza se determina por un sistema de penetración, sencillamente por una escala que determina la dureza de los materiales. Cuando los materiales son muy duros, ya se utiliza el durómetro, en definitiva, que es un elemento, se utiliza la escala Vickers. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Volvemos a repetir, entonces, este es el sistema concreto. Acá lo vemos en un diagrama como viene por fases. Está digamos, en línea, y la estructura fotográfica también lo determina, que es la microestructura del sistema. ¿Qué pasa ahora con el carbono? Bueno, dijimos, volvemos a lo mismo, carbono se introduce acá, aparece grafito, esto es la cementita. Bueno, se me fui. Aparece el grafito por acá tenemos la cementita, que tendría, estas serían los átomos, esta sería, digamos, la estructura cristalina de la cementita, que tienen también una estructura no cúbica, pero sí también ramificada, formando una figura geométrica. Esta cementita es la que se va a formar en placas alrededor de la ferrita. Bueno, acá aparecen algunas consideraciones de lo que es la cementita. El máximo carbono que admite la cementita es 667.
precisamente cuando vemos fundiciones es todo cementita, ya no existe ni la perlita ni la ferrita, es todo cementita. La superficie es una superficie ortorrómbica compleja, como se ve acá, pero también tiene una estructura geométrica y aparentemente tiene una temperatura muy aproximada a la temperatura de fusión de la ferrita. La ferrita está un poquito más arriba, pero por ahí anda. Por eso, en definitiva, teniendo 1600 grados, yo logro tener totalmente fundido el elemento que voy a considerar. También es ferromagnética. Y bueno, la dureza, fíjense que ya es mayor que la de la ferrita y que de la perlita propia. Y como vimos, forman estructuras cristalinas. En definitiva, como vamos a ver en las fundiciones, la cementita tiene poca resistencia a la tensión, pero sí a la compresión, es decir, resistencia a lo que es la tracción sería, pero sí muy alta resistencia a la compresión, por eso es muy utilizada en las bancadas de máquinas, herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, que es la más dura, por supuesto, y acá viene un tema importante. Con el paso del tiempo tiende a descomponerse. Esto es bastante interesante. Antiguamente las bancadas de las máquinas herramientas se hacían con fundiciones de acero, con alto contenido de cementita, y se dejaban un año y medio a la intemperie directamente, y con eso se iba descomponiendo un poco la cementita, y generaba carbono libre, y simplemente, esto para que tenga una idea de que esto, ¿no? Los cristales permanentemente también están interactuando entre sí, se iba descomponiendo, entonces la cementita generaba carbono, y después de un año y medio, que estaba completamente a la intemperie, por supuesto, después se mecanizaba, y se podía mecanizar si era muy dura. Hoy en día eso se hace con alta frecuencia y se ahorra mucho tiempo en el sentido, pero siempre, digamos, se trata de descomponer un poco la cementita. Y es magnética, por supuesto. Acá vemos la ferrita, en consecuencia lo que hemos visto es prácticamente blanca con los contornos. Acá ferrita y perlita. Tengan en cuenta que la perlita es ferrita más cementita. Ferrita y perlita, acá es con 0,3, 0,6 de carbono, 0,85 que está un poquito arriba del autoictoide, que es 0,8, y acá tenemos una perlita ya con siempre estamos hablando de aceros en este caso, cómo se va modificando la estructura granular del sistema, cómo se presenta. Es simplemente para que tengan una idea. Dentro de los elementos también que se van a incorporar y que vamos a ver, aparece el fósforo. El fósforo viene normalmente, como vamos a ver hoy, a partir del mineral de hierro. El fósforo es un elemento que provoca, se mete dentro de, no desplaza, no es por sustitución, se mete igual que el carbono dentro de la estructura. El problema del fósforo, como habla acá, y como se denomina en metalurgia, provoca la microsegregación. ¿Qué significa esto? Que el fósforo, tengo un exceso de fósforo, se mete dentro de la estructura y elimina el carbono, lo saca al carbono. Es una propiedad que hay. El fósforo, tengo otro fósforo acá, le pega al carbono, lo saca al carbono y ocupa el lugar del carbono, lo sustituye al carbono. Eso hace fundamentalmente que me provoque una superficie muy blanda, porque en definitiva el carbono es lo que le da dureza, por eso no me sirve la ferrita. En definitiva, si tengo todo fósforo, lo que voy a lograr que superficies, granos muy blandos en el sistema. Eso dice, por eso se dice que es microsegregación, se elimina directamente al carbono, hace el cristal completamente blando y lo que se dice que da fragilidad en frío.
Otro de los elementos que van a aparecer dentro de lo que vamos a ver ahora es el azufre. El azufre va a provenir, en este caso, del combustible, del coque. El azufre no sustituye ni se inserta dentro del famoso cubito que tenemos acá, dentro del cristal, sino que se coloca en las fronteras del grano. Y no como azufre, sino que al igual que hacía el carbono, que tomaba 3 hierros para formar el carburo de hierro o la cementita, el azufre toma un hierro y forma sulfuro de hierro. ¿Cuál es el problema? Aparece como macrosegregación. En consecuencia, en los bordes de los cristales, se va a formar intermetálico, en definitiva, que es sulfuro de azufre, en las fronteras de los granos siempre, y esto le va a dar fragilidad en frío y en caliente. ¿Por qué ocurre esto? Cuando llego a la temperatura de forja, que son 1100 grados, este sulfuro de hierro pasa directamente, por un problema propio de físico, pasa a ser un líquido, es decir, se funde. En consecuencia, cuando yo estoy forjando a 1100 grados, esto pasa al estado líquido y me da mucha fragilidad en caliente. Mientras que en frío, por supuesto, por ser una oclusión que se coloca en las fronteras, lo debilita. Por eso se dice que, fíjense que el fósforo se microsegrega, hay una microsegregación, entraba adentro, eliminaba el carbono y le daba debilidad al grano. En este caso el azufre se queda en la frontera del grano y evidentemente también le da fragilidad en frío, como el fósforo, pero también se la da en caliente. En definitiva, son 2 elementos que hay que controlar en la fabricación de los aceros. Otro elemento que aparece, y en abundancia en el mineral de hierro, es el silicio. El silicio más el oxígeno no es otra cosa que la sílice, que todos dicen que es arena, pero bueno, es óxido de silicio puro. El silicio, fíjense en que se ubica, no desplaza ningún átomo, pero digamos se mete dentro de la estructura del cristal. El silicio acá no tiene que tener más del 3% de carbono. Sin embargo, en las fundiciones el silicio es fundamental. Fíjense cómo cambia la cosa. Uno es acero y otro es fundiciones de acero. Es fundamental para lograr determinadas condiciones que después vamos a ver. Pero el silicio sigue siendo una oclusión que en este caso no es por sustitución, sino por inserción. Así que tenemos fósforo, azufre y silicio. Otro de los elementos que es interesante y que aparece, acá tenemos el silicio, el carbono, ya lo vimos, el fósforo, que aparece en el mineral de hierro es el manganeso. El manganeso es un elemento que, fíjense, exactamente igual que el azufre, si no tiene lugar, lo que va a hacer, primero que no sustituye al hierro en ningún momento, sino que se queda en la frontera de los granos. Si no tiene lugar, atrapa, por ejemplo, un azufre, que eso es interesante, porque elimina este azufre. Y si no, con el carbono forma un intermetálico que es carburo de manganeso, que también es muy importante porque le da dureza y a veces es importante. El manganeso que viene con el mineral de hierro, entonces tiene 2 condiciones. O forma, igual que el hierro, carburo de manganeso, o saca el azufre de sulfura, como se le llama, eliminando una impureza que en este caso es bastante perjudicial para los aceros, formando sulfuro de manganeso, que es un elemento también, un intermetálico que es bastante duro y que da buenas propiedades. Tengan en cuenta que el manganeso es uno de los elementos que más se utiliza en lo que respecta a los resortes y como vimos también en la parte de trituración, que era el que más se utilizaba para los elementos de desgaste de los molinos, tanto, digamos,
los moledores como las estructuras que la adosaban, por un problema de desgaste. En consecuencia, tenemos que el carbono es bueno en determinadas proporciones, el fósforo no tan bueno, el azufre mucho menos, el silicio puede ser interesante y el manganeso puede ser importante como para eliminar el azufre y llevárselo como sulfuro de manganeso o para formar carburo de manganeso. Estos son los elementos que vamos a ver que ingresan al alto horno en definitiva, además de otros muchos, pero que por qué se manejan en la estructura. Y aparecen otros elementos, estos ya no en el arrabio, pero sí en los aceros, que son los gases. Nitrógeno, que viene del aire, oxígeno, que puede venir de algún óxido metálico o del aire, y el hidrógeno, que puede venir del agua higroscópica del sistema. Estos elementos, al igual que, digamos, el fósforo, al igual que el carbono, se meten dentro del cubo formando microburbujas que en definitiva, fíjense, que hacen débil al material en definitiva. En los aceros especiales, estos elementos, después vamos a ver que son completamente eliminados por algún sistema para que no ocurra eso y le den debilidad a los granos y si le dan a los granos también le dan a los cristales, por supuesto, que son los que forman los granos. ¿Qué es la austenita? La famosa austenita. La austenita es un proceso intermedio cuando está en estado líquido. Ahí aparece una fórmula, es una solución sólida, tiene poca dureza. Les vuelvo a repetir, la austenita es un sistema que aparece en el estado líquido y sin llegar a solidificarse, es un estado intermedio. Tiene esta forma. Y la ledeurita, que es el último elemento que aparece cuando ya en las fundiciones, fíjense, aparece con 4,3, son los otros elementos que ustedes han visto en los diagramas hierro-carbono, etcétera, etcétera, que muchos nos interesan a nosotros, pero para que vean la cosa. La austenita, les vuelvo a repetir, en estado normal, de presión normal y temperatura normal, no existe. Se va reconvirtiendo, ya sea en perlita, en ferrita o en cementita. Acá tenemos lo que hemos visto. ¿Qué me interesa acá? Esto es lo que hemos visto de la cementita y la ferrita que formaba la perlita. La austenita está por acá arriba. A medida que va enfriando, se van formando estas capas y la austenita deja de ser austenita para ser perlita. Esto ocurre en la reacción de tectoide. Fundiciones de acero. Las fundiciones son entre 2,14, 2% a 6,67 o a 7, como quieran llamarla. Tienen muy alto porcentaje de carbono. Y silicio, fíjense en que les dije que es interesante, manganeso, fósforo, azufre y oxígeno. Fíjense que les dije que el fósforo no me convenía en los aceros, sin embargo sí me conviene en las fundiciones porque el fósforo en las fundiciones, que se ubicaba dentro de los cristales, me da mucha fluidez para tomar la fórmula del molde. Y el azufre, en definitiva, también me da una superficie, formando intermetálico con el hierro, también me da dureza. Bueno, constituida por perlita, cementita. En este caso, fíjense que no aparece directa. La perlita, acuérdense en que es ferrita, cementita. Así que tengo perlita, cementita en franjas, más la cementita que es carburo de hierro directamente. No se disuelve, son duras y frágiles. La cementita se puede transformar en grafito. Dijimos que cuando hay exceso de carbono y no tiene más lugar el carbono para formar carburo de hierro, se transforma en grafito y con el tiempo también se va convirtiendo en, eliminando de su estructura el carbono, formando grafito. Hay grises, maleables, nodulares y blancas, que son los sistemas.
Las grises porque tienen color gris, las maleables porque son un poco más dúctiles, hoy están las nodulares, y las blancas porque tienen color blanco y son las muy, muy duras porque tienen mucha cantidad de carbono. Bueno, como estructuras vemos las fundiciones grises, que son las mecanizables. Son grises fundamentalmente porque aparece carbono en su estructura y el carbono permite lubricar, en forma de grafito por supuesto, permite buena mecanización. Si bien el carbono es muy duro, permite lubricación en la herramienta. Hoy se están usando las nodulares directamente. Lo que se busca es que los granos, en lugar de tener esta forma que está acá, sean lo más redondos posible. Los granos son la constitución de los cristales y no tan deformes como este. Esto es un proceso que se procede cuando se funde fundamentalmente. Y después aparecen las blancas, que tienen este sistema de microestructura, que bueno, no sirven absolutamente para nada porque son muy, muy frágiles, hay que procesarlas. Y hoy en día están con el tema de los hierros maleables, que son una especie de, acá tienen las proporciones determinadas, que aparecen siempre con mucho grafito, buscando fundamentalmente también estructuras no tan en láminas, sino las colonias de cristales que sean un poco más redondas. Bueno, simplemente para que tengan una idea, acá tienen otra vez el diagrama. Siempre recuerden que menos de 2 aceros y fundiciones. Bueno, esto es el diagrama hierro-carbono. Esto no me interesa. Bueno, acá lo que vamos a ver es la función del azufre. Fíjense en que la idea es que se mantenga muy bajo porcentaje. Siempre algo va a existir, pero prácticamente nada. Forma, como dijimos, sulfuro de hierro. Cuando se lamina o se forja a alta temperatura se hace frágil. Bueno, lo que vimos recién, para redondear, el azufre tiende a formar sulfuro de manganeso en lugar de sulfuro de hierro. Puede permanecer como inclusiones, bueno, es inhibidor. Fíjense que elimino el azufre que puede combinarse con el hierro, que no me conviene para nada. Y con la presencia del azufre se mejora la mecanibilidad. Por eso depende de para qué lo voy a usar el acero. Puedo admitir mayor cantidad, pero nunca más del 0,05 posible. Lo ideal es que no tenga un acero de buena calidad azufre. El manganeso del 0,03, igual que el máximo del azufre, al 1%, es contraria del azufre precisamente. El manganeso, cuando tiene volvemos a repetir exactamente lo mismo, atrapa el azufre para que no se combine con el hierro, y en algunos casos se puede formar como un intermetálico, como carburo de manganeso. Bueno, vamos a ver que después va a ser usado en los aceros hoy no, pero en los aceros para desoxidar al hierro, porque es muy ávido de oxígeno. El fósforo. Profe, ¿puede repetir una diapositiva, la que pasó? Sí. Sí. Bueno. El manganeso, vamos a verlo cuando terminamos hoy, es muy ávido, es decir, cuando vemos las reacciones químicas hay elementos, por ejemplo el hierro, tengo hierro y manganeso y tengo oxígeno. Lo que va a buscar el oxígeno va a ser oxidar al hierro y al manganeso, pero el manganeso tiene prioridad. El manganeso es más ávido del oxígeno que el hierro, por lo tanto si yo quiero que el hierro no se oxide, le pongo manganeso. Lo mismo va a ocurrir en los aceros, donde en algunos momentos le voy a agregar aluminio puro, porque el aluminio es más ávido del oxígeno que el hierro. En consecuencia, lo que hago es obtener un óxido de aluminio, que no me afecta mucho, y el hierro me queda desoxidado. Lo peor que me puede ocurrir en un acero, o lo que vamos a ver en la radio, es que tenga dentro de su estructura granular óxido de hierro. El óxido de hierro es una impureza que le da
completamente fragilidad al acero. En consecuencia, por eso habla de que desoxida el acero líquido. Y eso es lo que se maneja en química, fundamentalmente en la metalurgia química, para ver qué producto tengo que utilizar en función de la materia prima que obtengo. En lo que respecta al fósforo, únicamente el 0,04 del fósforo, como vimos, puede meterse dentro de los cristales. Es decir, dentro de la ferrita en este caso. Y no es tan malo en lo que respecta a dureza, pero cuando excede esa cantidad, comienzan algunos problemas. Que era lo que habíamos dicho, la fragilidad en frío y en caliente, en este caso del fósforo. Porque lo que ocurre al que quedarse como fósforo dando vuelta por ahí, lo que se llama agrietarse, es decir, provoca que en los contornos de los granos haya como una fisura. En consecuencia, cuando lo trabajo, es como una fisura que se llama agrietarse, eso, no me conviene mucho. En lo que respecta al silicio, fíjense que todos tienen hasta un 3% de silicio, no de óxido de silicio, ese es sílice. Silicio puro es un material bastante importante. Fíjense que todos los núcleos de los transformadores es hierro al silicio. El silicio es un muy buen conductor en lo que respecta a los transformadores del flujo magnético. En este caso tiene un 3 o un 4% de silicio. Y fíjense que estamos hablando de cualquier tipo de transformador, hasta los que tienen ustedes en los celulares. Pero después, bueno, más o menos entre el 0,05 y el 2% puede ser importante. Aumenta la resistencia del acero sin disminuir mucho la de utilidad. Y en muchos casos, que vamos a ver en la clase que viene, el silicio es muy importante porque forma dióxido de silicio. El dióxido de silicio, después vamos a ver que combinado con el óxido cálcico forma lo que se llama los silicatos. Los silicatos son los que precisamente van a lograr eliminar la ganga tanto de la rabia como del acero. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Vuelvo un segundo, sí. Gracias. Listo. Muchas gracias. Horno de cubilote. Bueno, estos hornos se llaman de cubilote y que son de este tipo. Fíjense, es un cilindro esbelto normalmente, estructura exterior de metal, de acero, interiormente refractarios. Estos hornos son exclusivamente para lograr, a partir de un metal sólido, que es el hierro, incorporando se utilizan fundamentalmente, se utilizaba mucho antiguamente porque hoy vamos a ver el arrabio. El arrabio salía de un alto horno, como van a ver, directamente se solidificaba y después, hoy en día eso ya no ocurre, pero se solidificaba y digamos, sobre la misma tierra se hacían hoyos donde se iba solidificando, después se extraían y había que volver a fundirlo de nuevo. En consecuencia, son hornos muy sencillos, en definitiva tienen un ventilador donde van a tener la entrada de aire en este caso, y bueno, van a tener la carga, que en este caso eran las planchas de hierro o de arrabio, como ustedes quieran llamarlo, y se agregaba carbón, ya sea carbón de leña o carbón mineral. La entrada de aire es para que el oxígeno reaccione con el oxígeno del aire, reaccione con el carbono que tiene, ya sea el carbón de leña o el carbón de coque, y genere calor.
Obviamente que primero hay que iniciarlo esto para que, como siempre ocurre, y una vez, bueno, se funcionaba, por acá abajo salía ya sea el arrabio o el acero fundido. Esto se sigue utilizando para lo que es la parte de fundiciones, ya sea fundición de acero o fundición de acero fundamentalmente, ya sea de acero de bajo carbono o de alto carbono. Son hornos bastante sencillos, como ven, no tienen mucha ciencia, son estáticos, y digamos, la colada que se saca de acá, después se envía con cucharones, se envía a los moldes, donde se va a hacer una pieza moldeada. Se llaman horno de cubilote, no tienen mucho secreto, pero bueno, para que tengan una idea de que algo existe de esto. Acá van a ver una acería. Bueno, eso es sencillamente, fíjense como digamos lo que acá son relativamente pequeños, sale, digamos, el acero o la fundición en estado líquido, y después esto va a ir vamos a pasarla de nuevo. La hago muy corta porque es larga, pero bueno. Esto es una empresa que funde metales, en definitiva, y que se utiliza por la alta temperatura que desarrolla para los aceros, fundamentalmente. Bueno, bueno, este elemento que está acá después va a ir a un molde y, digamos, van a hacer acero fundido, fundición moldeada en definitiva, pero se utiliza en la actualidad. Obviamente que, fíjense que no son producciones en serie, son producciones particulares. En la Argentina hay muchas de estas funderías donde ustedes les llevan los moldes y después ellos de distintos materiales hacen la fundición. Esto se llama crisol, fundamentalmente, es una estructura también de acero con refractario, y las temperaturas rondan acá en los 1500 grados aproximadamente. Estamos hablando de que tenemos un acero, el carbono disminuye en lo que respecta a la temperatura de fusión de la ferrita, que son 1500 grados, lo baja a 1300 grados aproximadamente,
como dijimos, cuando combino dos elementos siempre bajo la temperatura del sistema. Bueno, acá vamos a ver, tenemos una idea mundialmente cómo es la producción mundial del acero y la producción del arrabio. Bueno, fíjense que siempre Asia es el que más produce, ya sea arrabio, que es el inicial, y el acero, que es la terminación. El arrabio realmente no tiene propiedades tecnológicas para ser aplicada, es un producto intermedio. Lo que quería anotarles nada más que fíjense en que en lo que respecta a, por ejemplo, América del Norte, tiene el 16% del acero, mientras que tiene solo el 12% de la producción del arrabio. Quiere decir que un 4% lo está importando de otro lado. Mientras que Asia produce el 44% del arrabio, producto intermedio, y solo elabora como aceros 37%. Quiere decir que es un importador neto de arrabio directamente. Bueno, para que tengan una idea, sencillamente que entre América del Norte, Europa y Asia son los que manejan la mayor proporción, también aparece de lo que la producción mundial de lo que es el arrabio y el acero, que es bastante interesante. Esto está en millones de toneladas, pero bueno, para que tengan una idea nada más. Empezamos con el desarrollo en consecuencia ahora. Podemos obtener aceros al estado pastoso, aceros al estado sólido y, lo que es más importante, aceros al estado líquido. Nosotros vamos a ver, obviamente, estados al estado líquido, pero para que vean cómo es la historia, porque hubo una edad de hierro acá, así que cómo los antiguos se obtenían. Fíjense que el estado pastoso estamos hablando, que hoy se utiliza también, por supuesto. Al estado pastoso estamos hablando de un proceso donde estamos arriba de los 1100 grados. Depende del contenido de carbono, por supuesto. En ese momento tenemos cristales por un lado y líquido por otro. No tenemos el estado sólido. Directamente del mineral, yo puedo directamente extraer el mineral o de la fundición. Aparecen lo que vamos a ver ahora, las forjas catalanas, los hornos rotativos y métodos diversos. Y de la fundición, hornos de Pudelar. Lo más interesante es obtenidos al estado sólido directamente. Fíjense que acá estoy en estado sólido ya. Del hierro y de la fundición. Esto se está utilizando actualmente. Uno es la cementación carburante, que son los tratamientos térmicos que se producen de endurecimiento en la superficie, fundamentalmente en las herramientas de corte y en las matrices. Esto se está utilizando en la actualidad, se utilizó antiguamente. Y de la fundición, en lo que respecta a la fundición de hierro, la cementación oxidante. En este caso, fíjense en que carburante porque agrego carbono al hierro, y en este caso oxido, agrego oxígeno, siempre en estado sólido. Esto, lo que logro que en la parte de la fundición, por la parte externa de la fundición, logro reducir gran porcentaje del carbón para llevarlo al acero. Y después, acero sostenido al estado líquido, que es lo más fácil, al crisol. Recién vimos un sistema, cuando vimos Jubilote, donde al crisol directamente, ese crisol después lo llevaban, eso es un crisol en definitiva. Esos son elementos que forman como un vaso, digamos, muy pequeños, que en este caso el crisol se está utilizando actualmente para hacer aceros de alta calidad en lo que respecta a herramientas y matrices. Hoy está siendo reemplazado por los hornos de arco eléctrico, pero donde no hay energía eléctrica también se está utilizando esto. Afinado por aire, que son los convertidores, que vamos a ver la clase que viene, Bessemer, Thomas y el oxígeno, afinados por reacción, que es el Siemens-Martin, y los procedimientos eléctricos, que son distintos tipos de arco, que son los más elementales. Después aparecen los de inducción, de resistencia y o no resistencia de arco. Bueno, todo este despelote lo vamos a ver ahora, vamos a tratar de analizarlo. Vamos a ver aceros obtenidos en principio al estado pastoso, que es la forja catalana. Fíjense, acá tengo carbón, puedo colocar mineral o puedo colocar hierro.
puedo colocar mineral de hierro, normalmente se coloca mineral de hierro directamente, así es como lo tuvieron originalmente. Lo llevaban al estado pastoso, lo sacaban después, fíjense acá tienen una parte de estado pastoso, y después con golpes de masa directamente lo iban modificando. ¿Qué pasaba acá? Yo les dije que el azufre a 1100 grados, cuando tenía azufre, el azufre se convertía en estado líquido. Si el tipo le pega continuamente acá, el líquido va a ser expulsado y en consecuencia lo voy a desulfurizar. Y como de esa forma, digamos, está en estado pastoso, tengo cristales y tengo por otro lado líquido, pero no, el líquido está en estado pastoso, está adherido por las fuerzas energéticas entre ellos, pegándole va expulsando lo que se llama las escorias del producto, dejando un acero que en algunos casos llegaba a ser un acero ferrítico directamente. Como ocurría, por ejemplo, en las famosas herraduras. Como ocurría con los sables, por ejemplo, las espadas que se generaban. Hasta que un día un tipo se dio cuenta de que las famosas espadas de Damasco, que en lugar de enfriarlas con agua, enfriaban con otra cosa, que no era otra cosa que orín de caballo, y generaba con el amoníaco generaba una estructura bastante dura. Después eso se divulgó y se acabó el secreto de las espadas de Damasco. El aire en este caso es provisto por un ventilador, toma aire directamente, tiene una base de carbón pulverizado, se volcaban 500, acá dice 500 kilos de material. Lo que se sacaba normalmente acá se revolvía esta masa y se sacaban, no sé si dice acá, no creo que lo diga, más o menos el tipo sacaba de acá adentro con una masa revolviéndola con una varilla de acero, sacaba una masa de 30 kilos aproximadamente, que no es mucho volumen, y hay otro que le empezaba a pegar y la iba, digamos, de esta forma bastante primitiva, pero fue el inicio de todo esto, iba, digamos, depurando y logrando el hierro, eliminando, digamos, las impurezas que tenía ese sistema. Fíjense que algunas rocas a esa temperatura no se disuelven. Hoy en día ese sistema es utilizado en los países que tienen muy baja ley de mineral, muy baja, por ejemplo en la India, muy baja ley de mineral con un horno rotativo. Este horno rotativo es un simple horno que va girando muy lentamente, se introduce mineral directamente con muy baja ley, un 40 o un 30% de hierro, y en este momento, sin llegar al estado líquido, estado sólido, pastoso, se van ingresando determinados elementos, el aire fundamentalmente, que producen la reacción y generan un producto intermedio que se llama, en algunos casos se llama hierro esponja, etcétera, etcétera, para después, digamos, ir al proceso posterior. Es un proceso de enriquecimiento, en definitiva, del mineral, tratando de eliminar la mayor cantidad de ganga. Y el horno de pudelado, que todavía se siguen utilizando actualmente, y tienen esta forma, es un horno, fíjense, ya recubierto, donde se coloca el mineral en la bóveda, y bueno, se va ingresando siempre con carbón, por supuesto, que va a ser el que genera carbón, que genera calor, para ir, en este caso, se llega prácticamente a un estado semilíquido del sistema, y, digamos, poniendo determinados elementos que después vamos a ver, como por ejemplo carbonato de calcio, se logra ir enriqueciendo al mineral para sacar hierro. Un hierro, por supuesto, de baja calidad, pero importante. Y los crisoles, en este caso, a estado sólido, fíjense que acá tengo un horno, acá tengo el famoso crisol, se coloca acá adentro, está en estado sólido y se levanta la temperatura para llegar a un estado no líquido del sistema, y se genera, digamos, una descarburación de este metal que está acá, logrando, digamos, si le agrego una vez descarburado elementos como puede ser vanadio o titanio, logro un material de muy alta calidad.
aleaciones de hierro al crisol son las más caras, pero bueno, hoy está siendo suplementado en los países donde hay energía eléctrica barata por los hornos eléctricos. Y después tenemos los convertidores que estamos viendo acá, que los vamos a ver la clase que viene, que tienen esta forma. Bueno, vamos a salir de acá.